Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá, 4RD. El pasado miércoles, el presidente Donald Trump fue liberado en el Senado de los dos cargos que habían sido presentados por la Cámara de Representantes y por lo tanto el impeachment, que fue un periodo sumamente importante en términos del diálogo, la discusión sobre dos artículos importantes que sometió la Cámara de Representantes: el abuso de poder y la obstrucción al Congreso. Y en la primera votación, lo más resaltante es que Mitt Romney, un republicano, votó con los demócratas a favor de la moción de abuso de poder. En la obstrucción al Congreso, pues la votación fue 53-47 y la primera 52-48. Finalmente el presidente fue descargado. Este proceso deja muchas lecciones que indiscutiblemente continuarán presentes en el escenario político de los Estados Unidos. Vamos a ver las revelaciones de John Bolton. Se dice que la Cámara de Representantes lo va a llamar a testificar, ya que no fue posible que fuera a testificar al Senado. Se espera que saque un libro con revelaciones importantes sobre todos estos detalles. Por otro lado, el presidente Trump el pasado martes presentó su discurso ante la Unión y dejó una sociedad más polarizada y dividida luego de su discurso, y en el cual llamó a la unidad nacional mientras insistía en los planteamientos, posturas y políticas que tanto conflicto han generado desde su campaña presidencial hasta este tercer año de gestión. Buena parte del liderazgo del Partido Republicano, como se esperaba, aplaudió su desempeño y lo llamó presidenciable. Y de forma típica se pidieron 4 años más de gobierno. Pero entre los demócratas y principales medios de comunicación, la reacción fue inversa, naturalmente. Si bien algunos destacaron el tono de sus palabras inusual en Trump, que trató de ser mucho más moderado y de ajustarse al guión, de no referirse al juicio político, catalogaron su discurso como vacío, plagado de inexactitudes que no se corresponden con sus actos de gobierno. Para los demócratas, el presidente se pasó todo el año dividiendo al país, atacando sus instituciones y maltratando a sus rivales, y ahora se presenta como presidente de la unidad. La noche empezó de forma ruda. El presidente subió a la tribuna de la Cámara de Representantes para pronunciar el anual discurso del Estado de la Unión, una de las fechas claves de la agenda de un mandatario estadounidense, y negó el saludo a la presidenta de la Cámara y tercera autoridad de la nación, Nancy Pelosi. El republicano se dirigía al país en unas circunstancias excepcionales, a un día de recibir el veredicto, que finalmente fue absuelto en el juicio político por el escándalo de Ucrania impulsado por los demócratas. Durante 1 hora y 18 minutos, el presidente hizo lo más parecido a un meeting presumiendo de la salud de la economía, especialmente del empleo, y arremetiendo contra la inmigración, los resultados de la administración anterior, entre otros factores. Y así es como esta cita solemne de la agenda del Capitolio se convirtió en una muestra del nivel de hostilidad en el que se encuentra la política estadounidense. El presidente es el tercero de la historia de Estados Unidos que se somete a un impeachment, pero el primero que lo hace mientras busca ser reelecto. El discurso del Estado de la Unión marcó una suerte de inicio de su campaña electoral, si es que en algún momento ha dejado de estar en campaña,
adicto como parece a los mítines y a las frases gruesas. Tras estas palabras y pasada la primera ovación de la noche, el presidente estadounidense siguió con el triunfalismo y afirmó que estaba encantado de informar que la economía estadounidense está mejor que nunca, además de señalar que ha logrado el gran regreso estadounidense. En determinados momentos llegó a realizar comparaciones y presentarlo como la mayor y mejor obra de gobierno de la historia. Los años de la decadencia económica han terminado. Los días en los que se aprovechaban de nuestro país, al que incluso otras naciones despreciaban, ha quedado atrás, resaltó en relación a las relaciones con China y a la firma de la fase 1 del acuerdo. Por igual se vanaglorió de la firma del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, el llamado TEC-MEC, denostando los resultados del anterior NAFTA, con resultados a todas luces contradictorias. Nuestras fronteras son seguras, ha dicho. Nuestras familias están floreciendo y los valores se renuevan y el orgullo está restaurado. Y aseguró que en un año se habrán construido hasta 800 kilómetros del polémico muro en la frontera con México y se jactó de nuevo que lo estaba pagando México. Pero destacó sobre todo que ha frenado la llegada de inmigrantes sin papeles, una oleada que un año atrás alcanzaba picos sin precedentes. Entramos en acuerdos históricos de cooperación con los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, sentenció. Como resultado de los esfuerzos sin precedentes, los cruces ilegales han caído un 75% desde mayo, con una caída de 8 meses seguidos. Ha resaltado el presidente que en 2019 logró cortar el sistema de asilo. También acusó a las ciudades santuario de Estados Unidos, las que evitan perseguir a los inmigrantes irregulares que no están acusados de ningún delito de favorecer la delincuencia, y aprovechó para criticar las propuestas de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca, acusándoles de pretender dar la sanidad gratis a los extranjeros sin papeles. Cuando el presidente advirtió de que hay políticos que quieren arrebatarles los seguros de salud a los estadounidenses, un grupo de congresistas demócratas se levantaron de su asiento cuestionando este planteamiento. Algunos progresistas también se rieron cuando el presidente presumió de estar persiguiendo a las compañías farmacéuticas y de proteger a los pacientes que ya tenían enfermedades antes de contratar un seguro médico. Nuestro ejército, ha dicho, por otro lado, está completamente reconstruido con un poder incomparable en cualquier parte del mundo. Reiteró su promesa de retirar las tropas de Irak y al mismo tiempo sacó pecho por la muerte del poderoso general iraní Qassem Soleimani mediante un ataque con drones. Hizo referencia al aumento de la capacidad militar, poniendo de relieve que toda la producción de armamento militar se estaba realizando de forma local. Dentro de su rosario de promesas, anunció un proyecto espacial de aviación y de realizar el primer alunizaje en Marte, donde incluiría a una mujer. Se vanaglorió del acuerdo propuesto de Israel y Palestina, que fue rechazado por esta última, y de los aportes realizados por los miembros económicos de la OTAN. Hizo una especial mención de Juan Guaidó, quien se encontraba en la sede del Capitolio, el cual fue ovacionado y se comprometió con restablecer la democracia. Hizo especial referencia además a Venezuela, a Nicaragua y Cuba, ufanándose de ofrecer una reversa en la apertura de las relaciones con Cuba impulsada por el presidente Obama. Y por todas estas razones, ha dicho, entiende que la gente del país y los miembros del Congreso y del Estado de la Unión se encuentran mucho más fuertes de acuerdo a Trump. La noche tuvo diferentes momentos que ayudan a entender por qué el presidente convirtió su discurso anual en un camino y en un canto de victoria, y por qué cerró su intervención de 1 hora y 18 minutos asegurando que lo mejor está por venir. El juez del juicio político a Trump, John Roberts, estuvo presente en el debate del Estado de la Unión, en víspera de la votación final del impeachment en el Senado, y el presidente se paró a hablar unos segundos con él antes de pronunciar su alocución. Roberts,
que es presidente del Tribunal Supremo, eligió acudir al acto, a diferencia de William Rehnquist, que fue el juez en el juicio político del expresidente Bill Clinton y decidió no asistir al discurso del Estado de la Unión del entonces mandatario en 1999. La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, tenía también los focos encima, al ser una de las principales responsables del juicio político que el presidente afrontaba ante el Congreso de su país un día antes, y se generó mucha expectativa respecto a cómo reaccionarían ambos al cruzarse el pasado martes. Mucho más si se tiene en cuenta que, por su cargo, Nancy Pelosi se ubicó muy cerca, como es de rigor, del presidente mientras éste realizaba su discurso anual, tan cerca que podían saludarse al inicio con su apretón de manos, algo que finalmente no pasó cuando el presidente por rutina le pasa los discursos al vicepresidente y a la presidenta de la Cámara de Representantes. De hecho, cuando estaba por empezar su intervención, el presidente pareció y desairó a la líder demócrata al dejarla con la mano extendida, y en el mensaje no se alejó del guión esperado y no hizo ninguna mención del juicio político. Concluido el mensaje, Nancy Pelosi también tuvo el momento al romper una copia impresa del discurso del presidente, consciente de que esta escena sería vista por millones de personas a lo largo de Estados Unidos. Consultada al respecto, la política afirmó que era lo más gentil que podía ser y criticó las palabras del presidente. De manera que tras el discurso ante el Estado de la Unión del presidente Trump, la nación ha quedado dividida. Al otro día, el presidente ha sido absuelto como se esperaba por la mayoría del Senado en el Senado del juicio político. Y este capítulo de la historia todavía no se agota. Vendrán nuevos episodios y nuevos acontecimientos, y la campaña que acaba de empezar con las elecciones en Iowa, pues van a plantear un calendario muy duro y difícil hasta noviembre. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.